Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 18 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señores, nos confirmamos en lo dicho. Tumaco es el tubo de ensayo. Por Tumaco va a resolver lo que llamaban la insurgencia y que ahora es simple y llanamente el poder ejercido por las FARC y por los narcotraficantes para extenderlo por todas las regiones del país. Tumaco es tierra de nadie, mejor dicho, es tierra de los narcotraficantes y de los bandidos. La policía se muere de miedo de actuar, el ejército también. Tumaco está a la deriva, con Tumaco hacen lo que les da la gana, es una república independiente. Y desde Tumaco, la influencia de las FARC y de los bandidos sobre toda la costa del Pacífico, tienen la frontera con el Ecuador, son dueños de las rutas hacia todo el extremo oriente, son dueños de una porción fundamental del territorio colombiano. Tumaco es el tubo de ensayo, señores. Colombia quedó convertida en un mosaico de repúblicas independientes donde Tumaco es la avanzada. Catatumbo, Pamplinas, Tumaco. Catatumbo será el segundo probablemente. Y seguirá Paramillo, y seguirán regiones del Chocó, y Arauca, y Caquetá, y el Baupés, si fuere menester. Estamos en manos de los bandidos. Este hombre entregó el país. Y entonces, en estas, Cristo, el del proceso 8000, claro, el que con Samper consiguió la presidencia de la República con dinero del narcotráfico, porque hay que recordar el pasado de la gente, de dónde viene, para adivinar para dónde va. Ahora quiere más fast track, es decir, facilidad para hacer lo que le dé la gana con la legislación que le convenga a las FARC. En la reforma agraria que viene para robarse 3 millones de hectáreas de entrada, para normalizar, entre comillas, 7 millones de hectáreas, se van a quedar con el campo colombiano. Y para todo lo demás, para todo lo que viene. En un país arruinado, porque Colombia va para Venezuela que se las boga, y nadie tiene el coraje de decirlo. Unos empresarios se reunieron con el presidente y con balbuceos manifestaron su inconformidad, pero no tienen coraje para decir qué es lo que está pasando. El comercio tuvo en febrero el peor mes de la historia en la que se llevan estadísticas en Colombia. El comercio cayó más del 7,5% en el mes de febrero. La caída en la compra de electrodomésticos, en la compra de automóviles y motocicletas, en la compra de vestuario. Señores, la gente no tiene con qué comprar ropa para darle a los hijos. Esa es la realidad del país. La caída dramática en las cifras económicas, que inmediatamente vienen los expertos, entonces llaman a un vicepresidente de Argos para que diga, sí, realmente las cosas están mal, pero van a mejorar, no se preocupen que van a mejorar. ¿Y por qué van a mejorar? Pues porque van a mejorar, porque tienen la obligación de decirlo, porque están rendidos ante el poder. O aquí la gente saca carácter de donde no lo tenga, o a este país se lo llevó el diablo. Vamos para Venezuela. Y a propósito, Venezuela se juega su suerte mañana.
Mañana a las 10 de la mañana, escúchenlo bien, frente a la Embajada de Venezuela, carrera 11 con la calle 88, habrá una reunión de protesta contra lo que está ocurriendo en ese país. ¿Vieron a Maduro? ¿Vieron a Maduro con sus milicias y cada miliciano con un fusil? ¿Vieron lo que es eso y lo que va a hacer eso? ¿La mortandad que va a haber en Venezuela? Mañana es un día crítico para ese país y nosotros vamos para allá. Estamos siguiendo el camino. Este hombre, Juan Manuel Santos, no se entregó. Miremos en Venezuela está el ejemplo de lo que a Colombia le va a pasar. Y esto empieza por la pauperización. Pero no se preocupen, el comercio abajo, la industria cayó 3.5% y eso porque la refinación ayudó. Sin refinación, la caída hubiera sido mucho más dramática. Hablaremos hoy con un experto economista para que les cuente a ustedes. Y no es para hacer profecías de desastres, ni para llevar a la gente al desánimo. No, es para que sepamos dónde estamos parados después de la mayor bonanza económica que tuvo Colombia. Pero se robaron hasta el último centavo. Estos que están en ejercicio del poder, Santos con su cuadrilla, estos maleantes que están en el Congreso de la República, se robaron el país. Se robaron una bonanza petrolera que debiera tenernos en condiciones de enfrentar cualquier circunstancia y de hacer de Colombia un país realmente próspero. La situación. Mañana, pues, a las 10 de la mañana, manifestaremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela sometido a lo que ustedes están viendo en los medios de comunicación. A un Maduro, a un pobre de espíritu, con armas en la mano, dispuesto a disparar, cumpliendo las consignas que le llegan de Cuba, porque Venezuela es para Cuba el último pulmón. Lo último que le queda para respirar a los Castro es Venezuela. Y Venezuela sigue manteniendo a Cuba, a pesar de todos los pesares. Le sigue mandando petróleo, que Cuba le paga con médicos. ¿Cómo le parece el negocio? Con médicos. Los buenos médicos de Venezuela se tuvieron que ir del país. Se fueron buscando algún horizonte donde puedan ejercer la profesión, porque en Venezuela no hay cómo, porque en Venezuela no hay hospitales, no hay medios para trabajar, no hay nada. Entonces, los médicos son los médicos cubanos en pago del petróleo que Venezuela les manda. Este es el panorama que tenemos y esta es la receta que nos tienen a nosotros. Tenemos en materia internacional el enfrentamiento visible entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Corea del Norte sabe que el señor Trump no traza rayas rojas en el piso como lo hacía Obama, que se pasó 8 años trazando rayas que cualquiera se pasaba y cualquiera se moría de la risa de lo que hacía Obama, porque Obama y Jimmy Carter, qué personas tan parecidas y a dónde nos llevaron. Y ahí dejaron el problema del Corea del Norte. Eso se enciende en cualquier minuto. Corea del Norte tiene bombas atómicas. ¿Alcanzará a utilizarlas? Estaremos en vísperas de un holocausto que uno no sabe dónde va a parar. Si la bomba de Corea del Norte la dispara hacia Japón, la dispara hacia la China, la dispara hacia dónde. ¿Hacia dónde? Pero que la dispara si tiene tiempo, Kim Jong-un. Elecciones en Francia el próximo domingo. ¿Tendremos otro Brexit? Ahí la gente se está apuntando a la carta de Macron, un joven, tiene 40 años, no se sabe bien cómo es. Dicen que es de centro derecha, de centro izquierda, de centro cualquier cosa. Poco definido, poco claro, y Francia no tiene de dónde más agarrarse. A François Fillon lo volvieron pedazos con unas acusaciones, y mientras tanto, la alternativa sería la señora Le Pen. ¿Estamos al borde de un nuevo Brexit y de la ruina de la Unión Europea?
o estaremos dentro de una ola de derrotas a la extrema derecha, como ya ocurrieron en Bélgica y Holanda. Seguirá en Francia el próximo domingo, momento crucial para la democracia del mundo. La despedida de Martín Elías, un joven amable, querido, humilde, como dicen allá, quiere decir sencillo, quiere decir cercano a la gente, con una gran voz, con una gran capacidad interpretativa, fue convertido, especialmente después de su muerte, de una muerte que subleva, porque qué imprudencias, qué locuras las que se cometieron y qué carreteras las que tenemos. Las carreteras del país son esas, lo que ustedes vieron. Eso es lo que tiene el país por carreteras. Eso es lo que deja Juan Manuel Santos después de tanto ser fanfarrón. La única carretera que marcha es la carretera de Anapoima, a la que se le han arrimado a la montaña. Ya tuvimos 4 muertos por el desprendimiento de una roca y por poco tenemos otra tragedia con un taxi. Pero volvamos a Martín Elías. Martín Elías se fue y el pueblo se identificó con él. Es un pueblo a la búsqueda de sus ídolos y lo encuentra en la canción, en un joven atractivo, en una tragedia, porque la tragedia también reúne. Recordamos unas palabras de la obra de Risaralda cuando dice el novelista, los acercaba entre sí la tragedia une. Martín Elías, mucho para meditar sobre esa circunstancia, la apoteosis en que se convirtió el entierro de Martín Elías, indica que hay pueblos en Colombia, como Valledupar, que no tienen ídolos, y que los crean, y que los forman. Fue una verdadera apoteosis, incomparable. En una ciudad como Valledupar calculan en 50.000 las personas que asistieron al entierro. Ustedes recuerdan El principio de Peter, una obra famosa en materia de administración de empresas que sigue siendo famosa, y el nivel de incompetencia. Pues los que insistían en el general Coca Naranjo y los que lo llevaron a la vicepresidencia de la República por orden de las FARC, lo llevaron a su nivel de incompetencia. Naranjo, como hombre de Estado, es sencillamente una calamidad. Lo llevaron a su nivel de incompetencia. No solamente es una pésima persona, que tiene mucho que explicar en su carrera, entre otras, se nos había olvidado pedirle cuentas por la destrucción del radar de Santana, cuya defensa le entregó a unos muchachitos reclutas para que las FARC hicieran lo que les diera la gana y nos quedáramos sin radar. ¿Durante cuánto tiempo? Ahí Naranjo obró de buena fe y mandó a esos muchachitos para dar la apariencia de que defendían un lugar que era estratégico para Colombia. La incompetencia de Naranjo como policía es proverbial, como político es sencillamente una calamidad. Resolvió decir, a propósito de la reunión de los presidentes Pastrana y Uribe con el presidente de los Estados Unidos, Trump, que las relaciones internacionales las maneja el presidente de la República según la Constitución, una Constitución que él no ha leído y que si la ha leído no la ha entendido. Pero entonces, ¿cuándo dijeron Uribe y Pastrana o cuándo pensó alguien que están manejando las relaciones internacionales? Pero ¿tienen derecho o no tienen derecho a expresar la verdad, a contarle al mundo lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Cómo entre ellos el general Naranjo le entregaron el país a los comunistas de las FARC? ¿Y cómo quieren convertir esta nación en una nación marxista-leninista? Para lo cual es preciso empezar por arruinarla, que es el trabajo que ya llevan muy avanzado. Naranjo como hombre de Estado es sencillamente una calamidad. Lo pusieron en su nivel de incompetencia. 8.500 migrantes rescatados en 3 días en el Mediterráneo. La cifra es dramática, pero ¿qué es lo que indica? Un continente que arruinaron entre un colonialismo absurdo, despótico, donde
todo lo despreciaban. Hay que ver lo que fue Bélgica con el Congo belga. Hay que ver cómo se portaron los belgas en el Congo. Pues muy bien. Ahora la gente se tira al Mediterráneo con tal de llegar a Europa. Un problema que es el más grande que tiene Europa en perspectiva, resultado de su colonialismo y de un segundo tema, la invasión comunista al África, dirigida por Fidel Castro y por el Che Guevara. Jóvenes que se ponen la camiseta del Che Guevara, piensen un poquito en quién era ese sujeto, la calidad de asesino que era el Che Guevara. Ahí están los resultados. La gente prefiere ahogarse en las aguas del Mediterráneo, corriendo el albur de que de pronto llegan al otro lado, antes que seguir viviendo en el África, un continente que debiera ser un continente rico, medianamente administrado. Ayer se decidía el tema de la pensión a las madres comunitarias. No se decidió. Imaginamos cuál es la presión del gobierno sobre la Corte Constitucional, una corte que se deja presionar bastante fácilmente, pero si se decreta esa pensión, no queremos ni imaginarnos la nueva crisis financiera que ella plantea. Ayer era la decisión sobre la caducidad de Navelena. Esa sí la decretaron, mejor dicho, la confirmaron. Quedó en firme la caducidad del contrato con Navelena. Conclusión, sobre el río Magdalena, nada. Ese es el resultado de este gobierno en lo que debiera ser la obra más importante de Colombia. La recuperación del río Magdalena. Claro que aquí, como todo lo que hacen, lo hacen al revés. Empezaron aguas abajo, en lugar de ir aguas arriba con un proceso de reforestación de inmensa magnitud. El río Magdalena es un tesoro para Colombia. Hoy está abandonado en toda su extensión. Declararon la caducidad de ese contrato. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Encuesta Yanjas. Montserrat Fernández la contará, pero les anticipamos. La encuesta Yanjas trae récord históricos. Récord negativos históricos. Estén atentos. Se acabó la luna de miel Putin-Trump. Ahora la televisión oficial rusa trata a Trump peor que a Kim Jong-un. Lo llama más peligroso que Kim Jong-un. Al-Qaeda e ISIS y ellos se juntan en Irak. ¿Y cuándo acabará la tragedia de Mosul? Nos volvemos a preguntar. Vamos a hablar pronto con nuestro asesor en esta materia. 11 países de América, Colombia incluida, ¿cómo serán de farsantes?, le piden a Maduro que acepte la protesta pacífica, es decir, que no asesine mañana a la gente en las calles de Caracas y de las otras ciudades del país. 11 países de América suplican para que no tengamos una mortandad en Venezuela de unas proyecciones, de unas dimensiones que ni siquiera nos las hemos imaginado. Por eso Maduro marchó con sus matones. Hay que verles pues la cara y la actitud, pero cada uno tiene un fusil y esos fusiles disparan, y están dispuestos a disparar contra la multitud. Multa de $2.600 millones a Odebrecht en los Estados Unidos por los sobornos en que Odebrecht incurrió en 10 países. Nos preguntamos, ¿estará ahí la plática de Panamá? La plata que le mandaron a Sancho con destino a la campaña de Santos Vargalleras. ¿Estará ese dinero? ¿Por qué se ha callado el fiscal general de la Nación sobre ese tema? En los Estados Unidos no se callaron. $2.600 millones de multa. Repetimos la cifra, $2.600 millones. El castigo en multa a Odebrecht. ¿Sabremos la verdad algún día? ¿O el doctor Néstor Humberto Martínez nos la tapará para siempre? Manifestaciones en Turquía contra poderes que se le otorgaron a Erdogan. ¿Hubo fraude en las elecciones? Voto electrónico.
Señores, aquí nos están preparando todas las bases del gran fraude. Las FARC se están tomando regiones, como le entregaron ya a Tumaco. Pues además de eso, voto electrónico, esta misión electoral, no sabemos, integrada por gente que obra de buena fe o que son simples idiotas útiles, han entregado ya un trabajo y ha dicho el secretario de la presidencia, ¡qué maravilla, qué profundidad, qué talento el de esta gente! Primero iban a acabar con el Consejo Nacional Electoral, con la Registraduría del Estado Civil, con el Consejo de Estado, ya tal vez no lo consideraron, pero ¿y el voto electrónico? El voto electrónico es la clave de todos los fraudes. Santos se robó las elecciones del 2014 con el voto electrónico. No cabe ninguna duda. No lo van a poner en toda su extensión. El voto electrónico aquí era solo una partecita y esa partecita bastó para el fraude del 2014. Lo que se viene con el voto electrónico. En Turquía dicen que hubo fraude. En el Ecuador hubo fraude en toda su extensión. El voto electrónico, señores, es la clave para robarse las elecciones para siempre y lo van a poner a disposición de las FARC. Háganme ustedes el favor. Y en Hoy en la Historia recordaremos la utopía nazi, cómo se financiaran los nazis si Alemania estaba quebrada, cómo se financiaron. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Como siempre los invitamos a que nos sigan y nos escuchen a través de los distintos diales en Colombia, en Medellín, a través de los 710 AM, en Cali 1200 AM, en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN, y nos escuchan a través de Radio Sabana de Sincelejo, en esa hermosa localidad, en los 1370 de la AM. Y como siempre, le recordamos que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 25 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días. Bueno, pues hay una encuesta que suena siempre en Colombia y es la encuesta de Jan Haas. Y es una nueva encuesta que muestra resultados absolutamente preocupantes. Yo siempre digo que es imposible que empeoren más. Bueno, pues sí, empeoran. La imagen del presidente Juan Manuel Santos, cuando creíamos que no podía bajar más, lo hizo de nuevo. Tiene el 16% de popularidad y un 77% de desfavorabilidad. Un aumento de 2 puntos en la desfavorabilidad y de 1 punto en la popularidad. En un mes, ¿no? Aclaremos. A sus ministros no les va mejor. Tienen niveles de aprobación del 14% y 76% de impopularidad. De modo que si el presidente está pensando en cambiar de ministros en esta recta final, como dicen por ahí los rumores, es mejor que se dé prisa porque en un mes aumentó en 3 puntos la desfavorabilidad en el gabinete de ministros. En cuanto a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, su bandera de gobierno, pues va de mal en peor. El 74% de los colombianos rechaza la gestión del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, un aumento de 5 puntos en ese rechazo en un mes, 5 puntos. Tiene solo un 22% de favorabilidad. Ni decir del ELN. El 70% de los colombianos rechaza la forma en la que se está manejando el proceso de paz con el ELN. Solo tiene un 23% de favorabilidad. La corrupción sigue siendo un dolor de cabeza. 66% creen que aumenta la corrupción, 26% está tranquilo. Pero lo que sí da un campanazo de alerta es la percepción del progreso económico. El 89% cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 11% cree que progresa, que está bien. Hasta las empresas, que normalmente muestran mayores niveles de optimismo,
empiezan a mostrar signos de desgaste. El 27% cree que la situación es mala, venía del 25%. Las expectativas de empleo no pintan nada bien, el 60% cree que es muy mala. Expectativas de consumo, esto es muy interesante, miren, el 50% dice que es muy mala, 4% buena. Pero es curioso porque desde que empezó este año 2017, la preocupación por el consumo se ha disparado. Ha pasado de un 38% que creían que era mala al 50% que creen que es pésima. La reforma tributaria sigue teniendo altos niveles de rechazo, 85% en desacuerdo, y para finalizar, el estado de ánimo. El estado de ánimo en general está en el suelo. El 78% cree que el país va por muy mal camino. Dicho esto, yo creo que sobran las palabras. Los números son los números, y aunque el gobierno los ignore, hablan por sí solos. ¿No les parece? Sí. Mire usted cómo los presidentes Uribe y Pastrana, en su reunión con Trump, pudieron dejarle el resumen de la encuesta de Jan Haas. Decirle, vea, sí, esta es lo que siente Colombia con respecto a lo que está pasando. De manera que cuando le hablen a usted de paz, mire qué piensan los colombianos sobre la tal paz. ¿Y qué piensan sobre el porvenir? Colombia es un país que va para Venezuela, que se las boga. Eso es lo que dice la encuesta Jan Haas. 89% de los colombianos están pensando que la economía es un desastre. 89%. Mientras que para enfrentarlo, Santos tiene 16% de favorabilidad, después de gastar billones de pesos en propaganda a su nombre, y su gabinete ministerial el 14%. Y entonces la noticia es que de pronto Juan Fernando Cristo se queda con sus altos niveles de popularidad. El 14% tiene el gabinete. Montserrat, esto está en manos de nadie. Está en manos de nadie. Una situación dramática donde los colombianos, como usted lo explicó muy bien, empiezan a entender que no tienen cómo consumir, que no hay perspectivas de empleo y que a la economía se la llevó el diablo, y que lo de las FARC es un engendro de Satanás. Lo dice más del 70% de los colombianos en la encuesta más fiable que hay en el país, porque se hace semanalmente, no se hizo en Semana Santa, por eso hay un tiempo entre esta encuesta y la encuesta pasada. Esa encuesta revela la verdad de lo que pasa en Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 18 de abril del año 17, son las 6:35 de la mañana. La presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de los Narcoterroristas de las FARC, la senadora liberal Sofía Gaviria Correa, denunció en su gira por el viejo continente los esfuerzos que realiza el espurio gobierno del presidente bolivariano de Colombia, el camarada Santiago, para marginalizar a las víctimas de este proceso, del terror y del terrorismo más grande del mundo. La misión que la senadora se había fijado tenía un triple objetivo: hacer un llamado de atención y una invitación a la solidaridad europea con las víctimas de las FARC, ofrecer un diagnóstico sobre los problemas que está generando el proceso de paz y mostrar el sentir auténtico de los colombianos frente al acuerdo del presidente Juanpa con las FARC. En París, ella desmintió la leyenda que las FARC y Santos pretenden vender, que las víctimas fueron puestas en el centro del proceso de paz. Eso no es cierto, repuso la senadora ante el Foro Europeo, cuando a estas les incumplen los beneficios de vivienda, educación y empleo, que no se les permitió siquiera ir a Cuba a discutir con sus criminales, con sus criminales,
la unidad de víctimas en Colombia, les negó todo apoyo para reunirse en este país, en Colombia. Sofía Gaviria no ocultó su decepción por la visita oficial del mamerto François Hollande cuando vino a este país el 23 y 24 de enero del 2024, cuando le gustó reunirse con una delegación de víctimas, con una de los criminales de las FARC, cuando sí lo hizo con su jefe de cartel, en una zona de tolerancia, donde llegó la de saco y corbata, donde llegó una valiente ganadora. Lo que más produce la indignación a las víctimas son los acuerdos de La Habana, son los acuerdos de La Habana, derrotero, comparar las ambiciones de las FARC, garantizar la impunidad de sus crímenes, permitir a sus jefes hacer política, ser elegidos a todas las instancias del gobierno y el parlamento, y recibir tierras, salarios, ayudas financieras y medios logísticos para organizar un dispositivo enorme de propaganda en todo el territorio. Sofía Gaviria es otra víctima de las FARC. Su hermano Guillermo Gaviria Correa fue asesinado por los socios de Juanpa, doctor Londoño, pero ahora la mermelada prensa dice que las víctimas son los enemigos de la paz. Las víctimas son los enemigos de la paz. Sofía Gaviria, su gira por el continente europeo. De la entraña del Partido Liberal salió una voz liberal que lo es de veras. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. En la costa pacífica, en Tumaco exactamente, empezó el tubo de ensayo, o se está creando el tubo de ensayo del narcoterrorismo en el país, donde la mafia, los cocaleros y los guerrilleros del ELN, del EPL y por supuesto de las FARC, dicho de otra manera, todas las plagas que nos afectan, están haciendo de las suyas en esa región del país, donde según cifras oficiales que el doctor Fernando Londoño puso en su columna del fin de semana para medios de provincia, hay por lo menos 25.000 hectáreas sembradas de coca. Tumaco se convirtió, en virtud del falso acuerdo con la guerrilla de las FARC, en una verdadera republiqueta independiente, donde las guerrillas y el narcotráfico convergen para hacer control territorial, para garantizar el negocio de la coca que se exporta a Centroamérica y los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Tumaco? Pues nada distinto de que un grupo de guerrilleros y narcotraficantes, que es decir lo mismo, están bloqueando la vía al mar en protesta al gobierno por la anunciada erradicación de cultivos de coca, que también tengo que decir, no ha empezado, pues ellos exigen que se cumpla con lo que dice el acuerdo con las FARC, que ordena que haya sustitución de cultivos y no erradicación. Lo de Tumaco se salió de las manos hace rato para el gobierno, y lo único que ha hecho el Ejecutivo para enfrentar el problema fue enviar al general Naranjo, nuevo vicepresidente de la República, para que hablara con los narcotraficantes y les prometiera que les darían garantías de seguridad, como efectivamente ocurrió. Pero a los colombianos, ¿quién nos da garantías? Debo recordar que Tumaco fue visitada por el vicepresidente por orden de alias Iván Márquez, que le exigió al general Naranjo erradicar el paramilitarismo de Tumaco y Buenaventura en unos acuerdos que no están en los acuerdos de La Habana, pero que fueron acuerdos verbales entre estos dos personajes. El caso es que al día de hoy, los cocaleros mafiosos en Tumaco han asesinado a un policía, impactaron a tiros a un helicóptero que casi logran derribar y secuestraron por un par de días a 12 policías en el corregimiento de Llorente, jurisdicción de Tumaco. Para terminar, me tomo la licencia de citar al director de la Hora de la Verdad, doctor Fernando Londoño, que en su columna de esta semana, titulada Lo que nos da la gana, terminó diciendo, abro comillas, este premio Nobel de farsa nos costó el país. Recobrarlo será tarea colosal. Cuando tengamos 20 tumacos tendremos bien sabido lo que nos pasó. Cierro comillas. Sí, señores, en las dos orillas pueden leer ese mi artículo, donde estoy anticipándome a un hecho claro. Tumaco, como lo dijo Demar Córdoba, es un tubo de ensayo. Por ahí comienza el proceso final, que tiene un elemento claro, la pauperización que se nos vino encima.
De eso hablaremos en un minuto con nuestro invitado, el economista Javier Hoyos Arboleda. En un minuto.